tardes, queridos amigos. ¿Cómo están? Gusto verles. Qué lindo. Acá tenemos México, México y Argentina. Estamos empatados. Qué bueno, lindo verles. Así en el Mundial. Bueno, bien, vamos a explicar primero, por una cuestión de formalidad, quién es Ballerini. Nosotros todos, muchos lo conocemos, especialmente yo que me siento muy amiga de él, lo adoro, sabe, adoro a él y a su familia. Ballerini es pastor, es bioeticista, es teólogo, conferencista, escritor, porque creo que vas a sacar un libro, y no me acuerdo si no es otro título más, porque tiene un montón de títulos. ¿Es así? Sería el tercero ahora, pero sí, una alegría, una alegría. Bien, bien, vamos bien por ahí. Y Jorge Aguiñaga, que es de México, a quien ya dije la otra vez que lo conocí personalmente, en la charla que dieron los chicos. También es pastor de la Ciudad de México, es escritor, es conferencista, tiene experiencia de haber trabajado 16 años en la pastoral juvenil y está terminando una licenciatura en socioantropología en la Universidad de la Ciudad de México, y es el autor de este libro, Familias de Papel, que ya hablamos en el otro vivo. Pero bueno, son personas que practican la fe y que, bueno, con Jean pensamos en hablar con ustedes temas muy interesantes, ya que estamos viviendo una batalla, yo diría más bien espiritual que cultural. Bueno, alguna referencia lo va a decir Ballerini, porque vi un posteo de él que me gustó mucho. Entonces, yo quiero hablar, ustedes son hombres de fe, son creyentes, Dios existe, yo adhiero filosófica y teológicamente a esta concepción. Ahora, ¿por qué Dios existe? Si es así, Dios existe, ustedes, ¿cómo me explicarían cómo se manifiesta Dios? ¿Por qué se manifiesta Dios a través del cristianismo? ¿Cómo es? No sé quién quiere arrancar. Adelante, Jorge. Tienes tu micrófono apagado, Jorge. Está apagadito el micrófono. Dice que va a volver a entrar. Bien, bueno, Ok, entonces mientras a ver. Jorge soluciona ahí el tema, quienes somos cristianos, aceptamos la existencia de Dios y este Dios manifiesto en la naturaleza, en un orden establecido en la naturaleza, en la creación. Aceptamos su presencia, nos relacionamos. La característica del Dios que el cristianismo tiene es un Dios personal. No es un Dios, es el creador, es un Dios trascendente, pero a la vez es inmanente y se relaciona con el hombre. No es un Dios lejano, no es creación del pensamiento humano, no es creación del hombre a través de la cultura, como han sido otras sociedades que han creado dioses a imagen y semejanza del hombre. Acá es al revés, es decir, es Dios que se revela y se ha revelado en una forma progresiva, no progresista. Pero ahora vamos a hablar de la revelación es progresiva porque se ha revelado a través de los siglos, a través de la historia de la humanidad y en particular de un pueblo. Entonces, podemos conocerle a Dios porque Dios se nos dio a conocer. Podemos conocer a Dios a partir de esa revelación. Y en esa revelación nos ha dejado principios, máximas, consejos, preceptos, leyes, que hacen que si el hombre las respeta, va a encontrar bonanza, va a encontrar bendición, va a encontrar prosperidad, va a encontrar paz. Si el hombre se aleja de esos preceptos de Dios, va a encontrar todo lo contrario, es decir, va a encontrar enemistad, va a encontrar guerra, va a encontrar pobreza, va a encontrar desidia, miseria, fracaso,
y ausencia de paz. Entonces, lo mejor que le puede pasar a un hombre, a una mujer, a un país, a una nación, es volver a los principios de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que un hombre, una mujer, una familia, una nación se alejan de estas leyes universales que procuran el bien de la humanidad, obviamente entramos en crisis, entramos en guerras, entramos en pobreza y para muestra sobra un botón como es el caso de la Argentina, ¿no? Cada vez más alejada de, de la coherencia, del sentido común, digamos, de principios que llevan al orden de los pueblos. No sé si pude responderte, Patri, pero como para arrancar está bueno. No, está bueno y aparte, hoy habíamos estado hablando de ese tema, que el tema es, la batalla es espiritual. Dejen de hablar, o sea, estamos hablando de economía, como siempre digo, de un montón, es cultural, por supuesto, pero principalmente es espiritual. Ahí están mandando saludos de California. Bueno, ahora le toca a Jorge y después a Chan. Gracias, papi. Efectivamente, creo que gran parte de lo que dijo Gabriel tiene que ver precisamente con la manera en cómo Dios se presenta al hombre. No es que el hombre, o no es que el hombre creara la imagen de Dios, sino que Dios creó a su propia imagen al ser humano, al hombre. Ahora, es interesante ver cómo en la necesidad de creer, el hombre comienza a tomar a los astros, comienza a tomar aquello que no conoce o no puede dar una explicación certera para presentar deidades. Pero curiosamente, cuando tú vas a los textos bíblicos, este Dios que se le revela al hombre, este Dios que se le muestra al hombre, utiliza las estrellas, utiliza los astros para presentar sus planes hacia el hombre. Me refiero, por ejemplo, en el caso de cuando habla con Abraham y le dice, así como tú ves las estrellas que son innumerables, así será tu descendencia. Habla de sus planes. Entonces, estamos hablando de un Dios que desea revelarse, mostrarse, presentársele al hombre, pero al mismo tiempo estamos hablando de un Dios que tiene planes y proyectos para este hombre. No es un Dios que no tiene ninguna relación o que no tiene nada que aportarle al hombre, sino más bien es un Dios que tiene todo para darle a un hombre, a un ser humano que está en una tierra que se está formando, transformando, construyendo y hoy en día deconstruyendo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues básicamente podríamos hablarle aportando lo que ya Gabriel había comentado. Bien. Sí. ¿Ya? Yo, a propósito del tema que se llama tradición contra progresismo, que también estoy tocando eso en un capítulo de mi libro, bueno, de mi próximo libro, y justo en ese capítulo hablo de cómo en las nuevas generaciones, en esta época posmoderna, le han pintado a las nuevas generaciones, a los jóvenes, y muchos adultos incluso se lo han creído, que el avance o el progreso, solamente por ser avance o progreso, son buenos. Ni siquiera critican hacia dónde avanzan o hacia dónde progresan, que es hoy uno de los principales problemas que tiene el progresismo, que te vende un avance, que te vende un progreso y no es nada más que pasos progresivos hacia la decadencia, que eso vendría a ser en pocas palabras el progresismo. Yo lo explico de una forma más sencilla, en donde le digo a la gente, si ustedes creen que avanzar es bueno, la mayoría automáticamente dice que sí, avanzar es bueno. Pero si yo estoy al borde de un precipicio y avanzo, es bueno y dirán, bueno, entonces no. Entonces, ¿por qué la respuesta per se es que todo avance automáticamente, solamente por ser avance, es bueno? Y nunca uno se pregunta avanzar hacia dónde. Cuando te preguntan eso, la respuesta correcta debería ser depende. Depende de a dónde estoy avanzando, depende de por qué estoy avanzando, y ahí podemos ya entrar en definiciones de valores, de virtudes, de trascendencia, y justo en esta última palabra, en este último concepto, es lo que encuentro que es primordial, en tanto que la defensa de la tradición o el cristianismo, como le quieran llamar, en contra del progresismo y la izquierda en general en esta época, que es ese sentido de trascendencia. Y la trascendencia viene automáticamente aparejada de una profunda necesidad
de dejar algo aquí. Hemos hablado, por ejemplo, yo que me dedico a la crítica de las películas, del cine, ¿no? Se estrenó recientemente en Netflix la película de Pinocho, en donde igual hablan o tocan el tema, que por cierto va a tener un live en un par de horas junto a Horacio Justo, analizando toda la historia de Pinocho y todo este tema que también tiene que ver con el cristianismo, por cierto, de cómo la vida tiene sentido únicamente por la muerte o la posibilidad de la muerte, cómo la vida tiene sentido y tienes una necesidad de dejar una huella, y esas características o esa trascendencia se ha construido a lo largo de la historia, y por eso los progresistas y la izquierda intentan destruir principalmente el cristianismo, no porque sea un dogma, como ellos dicen, porque ellos también defienden dogmas, ellos también defienden cualquier cosa, ellos como no creen en Dios, creen en cualquier cosa, entonces no es por eso, simplemente porque es lo único o de las únicas cosas que se ha interpuesto, que se mantiene entre ellos y el bien en general, y los valores y las virtudes y la familia, en fin. Entonces yo quisiera preguntarles a los invitados, a ambos, este tema de la tradición, que para una persona de fe, un católico, un cristiano, en este caso evangélico, de cualquier otra rama del cristianismo, la tradición también se ha defendido a capa y espada. Y esta pregunta no es con afán de obtener una respuesta específica, sino más bien para que expliquen cómo es, de la misma manera en que avanzar no es bueno únicamente por ser avance, la tradición, ¿por qué es buena o por qué podría ser mala? La tradición podría ser cuestionada, la tradición es buena solamente por ser tradición, es mala solamente por ser tradición, como los grupos que son anti, por llamarle de alguna forma, conservadores. Dicen, no, es que ustedes son unos tradicionalistas, como si eso automáticamente fuera malo. Pero también habría que decir, automáticamente es bueno. ¿Cómo ve un cristiano el tema de la tradición? Sí, ¿Comienzo? Jorge, Ok. Ay, Es que lo soltó al aire, lo soltó al aire. Ok, bueno, primero tendríamos que iniciar definiendo qué es tradición, comprendiendo qué es la tradición para que entonces a partir de ahí podamos avanzar. Si pudiéramos dejar claro o en palabras básicas, sencillas y de fácil entendimiento, diríamos que la tradición tendría que ver con esa transmisión de costumbres, esa transmisión de ideas, de recuerdos, de comportamientos incluso. Entonces, partiendo desde ese punto y entendiendo que eso es parte de la tradición, deberíamos entender o comprendemos que la tradición no juega un papel de bueno o malo por esencia. O sea, en sí misma no es ni buena ni mala, sino que gran parte depende de quién la utiliza y cómo la utiliza para poder cumplir con ciertos fines. Por ejemplo, si hablamos acerca de la tradición de los matrimonios, al pensar que hay una tradición respecto de cómo se lleva toda una ceremonia matrimonial, todo un proceso para hacer esa relación del cortejo y todo aquello, entonces hoy podríamos pensar, o definiéndolo o encaminando sobre esa línea, podríamos llevar esta tradición a un punto en donde hoy estamos viendo que el matrimonio puede ser a conveniencia de, ¿no? Y entonces hay culturas, hay sociedades en donde el matrimonio se ha tomado como el intercambio de bienes. Yo te doy, tú me entregas. O sea, de algo que tenía fines perfectos, fines claros, la tradición se fue deconstruyendo y bien la fue utilizando o cada persona la utilizó para sus propios fines. Hoy en día estamos ante una batalla del matrimonio en donde vemos que hay gente que quiere utilizar esa tradición, ese concepto de tradición para sus propios fines, y lo vemos con el colectivo LGBT, ¿no? Algo que partió de una relación entre hombre y mujer, una unidad, una complementariedad. Hoy, esa tradición
del hecho matrimonial, de la acción matrimonial, está siendo utilizada con fines políticos, con fines mercantiles, con otros fines que entonces, se van de la idea original. Entonces, yo lo veo más desde esa línea. Partiendo desde ese punto, yo creo que entonces la tradición cumple un propósito importante: dejar herencia, dejar algo para postergarlo, para dejarlo a la siguiente generación. Pero también depende de quién tome esos principios de tradición, va a provocar que la siguiente generación adopte esa tradición con los fines originales o con los planteamientos de este sujeto que manipuló y distorsionó el concepto tradicional o el concepto de esa tradición. Espero no haberlos hecho bolas, pero bueno, trato de aclarar un poco esa parte en mi concepción. Un poco complementando lo que Jorge decía, a mí cuando hablo de tradición, yendo al grano, digamos, yendo al punto, me gusta pensar en la tradición, pero en la tradición judeocristiana. Es decir, no hablamos de cualquier tradición. Hablamos de una tradición en donde los pilares constitucionales de nuestros países, tanto en Europa como en América, en todo el continente americano, fue de alguna manera la recopilación, las bases de esa tradición judeocristiana. Principios históricos de siglos, el principio a la libertad, a la propiedad privada. ¿De dónde surgen? Surgen de la Torá, surgen de las leyes mosaicas: el no robarás, el no tomar los bienes ajenos, el respetar la propiedad del otro. Es decir, cuando hablo del concepto de familia, entendido matrimonio, hombre-mujer, cuando hablo de la educación de los hijos, cuando hablo de ese legado que hablaba Jorge, ¿no? Esto surge absolutamente del texto bíblico. Ese es el concepto de tradición. Un pueblo que se ha ocupado muy bien de conservar esos valores, un pueblo que se ha ocupado muy bien de esa herencia axiológica, moral, de conservar esa tradición en lo que creemos y en el marco de lo que Dios espera que nosotros vivamos. Entonces, cuando hablo de tradición, hablo de una tradición muy concreta, ¿no? Hoy, como nunca antes, se nota un choque cultural muy fuerte entre, precisamente, los conservadores de esa tradición y este otro sector progresista que quiere anular, destruir esa herencia milenaria. Entonces, los conservadores somos aquellos que nos identificamos con esa tradición cultural y moral, esa tradición judeocristiana, y los progresistas son aquellos que dicen que esos valores que defendemos, bueno, ya son obsoletos, son caducos, son antiguos, medievales, dinosaurios y todas las cosas que pueden enlistarnos para el tiempo actual. Entonces, el progresismo responde a un marco ideológico de base relativista, hedonista, liberacionista, posreligiosa y yo diría anticristiana. El principal objetivo que tiene el progresismo es la destrucción del cristianismo. Ni siquiera son ateos conceptualmente, es decir, son anticristianos. Y lo que tenemos que entender hoy es que hay dos bandos, siempre hay dos bandos. Por más que haya muchas opciones, siempre hay dos bandos. En los 70 acá en Argentina había diferentes grupos armados, diferentes guerrillas, todas se unieron para combatir contra el Estado argentino, es decir, dos bandos. Por un lado estaban los militares y por otro lado los terroristas subversivos. Siempre hay dos bandos. Los que viven en un Estado y los que pretenden vivir del Estado. Los que quieren respetar la ley y los que se creen por encima de la ley. Siempre hay dos posiciones, siempre puede haber matices, puede haber variantes, pero siempre está a la derecha, está a la izquierda. Algunos creen que esta posición es caduca, que es de otro tiempo.
siempre va a haber una derecha, va a haber una izquierda, globalistas, nacionalistas, socialistas, capitalistas, es decir, noten las últimas elecciones, este tema, tradición, progresismo en términos políticos, tiene una lectura también. Brasil partida al medio, 50 coma un cachitito más, 49 coma otro poquitito, Estados Unidos lo mismo, Argentina igual, Perú igual, es decir, estamos hablando de décimas, sociedades partidas al medio, no solo por un concepto ideológico, filosófico, moral, si se quiere, sino que son precisamente, a ver, en política el 100% de la batalla es espiritual. Está el reino de Dios confrontando al reino del diablo. Está el bien contra el mal, con los matices y con los vértices que quisiéramos darle a esta confrontación, a esta batalla, pero en definitiva el análisis es este. Nosotros acá en Argentina tenemos distintos países, Juntos por el Cambio, el kirchnerismo, pero miren, Juntos por el Cambio, el kirchnerismo vota igual en el Congreso. Es decir, promovieron la cuarentena, la vacunación obligatoria, se peleaban solamente por la marca de la vacuna, digamos, ¿no? Pero es decir, hay dos bandos, ¿no? Siempre hay, a la hora de subsidiar piqueteros, planes sociales, impuestos altos y demás, son del mismo bando, ¿no? Aunque haya distintas opciones, los liberales de izquierda o los liber progre o los progresistas de izquierda están del lado opuesto de la derecha, los paleolibertarios, los conservadores, los patriotas, es decir, siempre hay dos bandos. Estados Unidos es interesante, porque esto lo resolvió de alguna manera en forma muy práctica al presentar, digamos, un bipartidismo muy concreto, ¿no? Es decir, por un lado tenemos republicanos que cada vez se vienen, digamos, poniéndose en posiciones más duras, los demócratas se están radicalizando cada vez más hacia el socialismo ateo, con todo el aparato del Estado, las universidades, los colleges y la educación y todo lo demás, y por otro lado los republicanos también se están radicalizando más en hacerse cada vez más cristianos, más conservadores, con un brazo muy fuerte en una posición muy religiosa, antiprogre. Entonces, hoy tenemos que ver esta confrontación de tradición y progresismo en todas las áreas de la vida, ¿no? Hoy está muy fuerte todo esto. Bueno, veo que me han contestado más o menos justo lo que les iba a preguntar, porque, o sea, creamos o no creamos en Dios, o sea, seas ateo, seas católico, cristiano, nosotros tenemos una cultura que es occidental y cristiana. Entonces, por eso mismo le iba a preguntar a cada uno cómo la explicaban, porque en qué comprende esa civilización occidental y cristiana que debemos defender contra las agresiones de estas ideologías que vienen de afuera. Pero bueno, más o menos ya lo estuvieron explicando. Y otra pregunta que les iba a hacer era justamente, ya que nuestro enemigo natural de la civilización occidental cristiana es el progresismo, les quería preguntar qué es el progresismo, pero más o menos también me lo han respondido. Creo que, no sé si quedó alguna duda, vos, a ver, Jean. Sí, yo quisiera preguntar algo igual para el público que nos ve y para mí también. Quienes me conocen, si me conocen poco o mucho, saben que no soy católico, que me considero cristiano, pero siempre he tenido mis dudas con respecto a varias religiones. Eso ya es un tema personal. Así que les quisiera preguntar a nuestros invitados, ¿cuáles son las diferencias en cómo un cristiano como ustedes concibe la tradición y cómo un católico podría concebirlas? Claro que sería mucho mejor tener aquí presente a una persona católica para que lo pueda decir, pero desde su punto de vista, ¿cuáles serían para ustedes las diferencias entre cómo ustedes conciben la tradición a cómo la podría concebir una persona católica? Y la
pregunta no es para joder, ¿eh? Nada más es porque me da mucha curiosidad. Está excelente, está excelente. Nada más para ponernos nerviosos. ¿Quién empieza? No, mirá, si querés arranco, Jorge. A ver, yo soy un defensor de los valores cristianos y ya lo que suelo hacer es defender valores cristianos. Creo que los valores cristianos tienen que ser parte del escenario de la vida pública. No se trata de politizar el cristianismo, no se trata de politizar la iglesia, se trata de llevar los valores cristianos a la política y sobre todo los temas que hacen a la vida pública. La defensa de los valores, la defensa de la fe, la palabra griega es una palabra neotestamentaria que aparece allí, es apologética. Apologética en griego es presentar defensa, es dar razón, es dar explicación, es presentar argumentos. A mí me gusta hacer en este tiempo apologética, pero no la apologética primitiva que defendía al cristianismo de las herejías, porque bueno, vos lo mencionaste, Jan, ahí habría que pararse y definir qué es una herejía. Depende de dónde estemos parados, puede surgir una apología católica que condene como herejes a todos aquellos cristianos que no son católicos romanos. Entonces, una apologética católica te va a decir, no, la única iglesia verdadera de la sucesión apostólica es la iglesia católica y romana, y todo lo demás se muere en el infierno. Bueno, a ver, si empezamos, digamos, con una apologética, yo creo que en el cielo va a haber sorpresas. Yo creo que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es justo, y yo creo que en el cielo va a haber muchas sorpresas. Pero tampoco una apologética anticatólica, donde se discuten los dogmas y la catequesis romana con los postulados de la reforma evangélica, no reforma protestante, yo no protesto contra nadie, digamos, es decir, la palabra protestante es bien peyorativa, digamos, ¿no? La reforma evangélica, y si uno hace apologética de ese lugar, te va a decir, bueno, también es idolatría arrodillarse en estatua de ella. No pasa por ahí, eso es no entender, no pasa por ahí. Creo que este tipo de confrontación entre cristianos no tiene sentido en este tiempo. Hacer ese tipo de apologética es no entender la batalla cultural. Yo me refiero siempre al cristianismo en términos amplios. ¿Qué es ser cristiano? Es haber aceptado a Jesús como Señor, como el Salvador de nuestra vida. Vamos a ponernos de acuerdo con 3 pilares básicos, qué sé yo, el cristiano tiene que ser trinitario, es decir, aceptar la Trinidad, un solo Dios, 3 personas, aceptar la doctrina de la encarnación, el nacimiento virginal, obviamente, es decir, Jesús es hijo de María, virgen, no de José, 100% hombre, 100% divino, es Dios encarnado, esto es básico al cristianismo, aceptar la resurrección de Jesús. Entonces, es tiempo, creo que no es tiempo para una apologética de tipo cruzada del siglo XI, donde se saque la espada contra otros cristianos. Eso es no entender el cristianismo y ni siquiera es entender la batalla cultural. Es más, eso crea una división lamentable, una división donde crea más división en la iglesia del Señor, es penoso, una lucha sin sentido. Así como Agustín Laje viene trabajando en su libro por una nueva derecha, él en su libro lo cita al final casi, como por ejemplo, pone de ejemplo cómo acá en Argentina en el año 2018 la Fuerza Provida se dividió no por cuestiones políticas, sino por cuestiones religiosas. Entonces en el libro él cita, por ejemplo, la discordia que hubo días antes de que yo fui un fuerte referente pro vida de las iglesias evangélicas, en este sentido, días antes de la votación de la ley de aborto, hubo una trifulca, una discordia ahí, porque algunos grupos católicos llevaron una virgen a una marcha pro vida. A ver,
evangélicos organizaron una marcha multitudinaria en el Obelisco y los católicos una concentración en la iglesia de Luján. A ver, es una pena. Así como Agustín propone el término de una nueva derecha que nuclea todas las derechas, nacionalistas, patriotas, libertarios, liberales, no progres, libertino, conservadores, conserva, paleoliberales, qué sé yo, todo eso. Lo mismo tiene que ocurrir con todos los que de alguna manera aceptamos y deseamos seguir viviendo bajo la cultura, bajo la tradición judeocristiana. Y ahí hablo de una tradición muy concreta, ¿no? Por eso hablamos de tradición versus progresismo. Entonces yo apunto a la unidad de los cristianos en la misión, en la batalla cultural, no ecumenismo. No la unidad de la iglesia institucional, porque eso sería utópico, ¿no? La unidad en la misión. La apologética del siglo XXI es una apologética cultural, una apologética que haga contracultura cristiana, una apologética de los valores cristianos en el marco de la función y de los temas de la agenda pública. Entonces, una apologética que defiende la libertad, los valores morales, que presenta batalla frente a este progresismo cristofóbico, una apologética de valores, una apologética de valores cristianos, entendiendo el cristianismo en términos generales. Por eso me parece penoso, lamentable, la batalla que algunos referentes católicos y evangélicos hacen cuando confunden el foco de acción. No es una batalla entre cristianos, por favor. Tenemos frente a un enemigo grande, que es el progresismo, que vino a destruir la familia, que vino a destruir la vida, que se está aniquilando, destruyendo a la sociedad, deconstruyendo al hombre, terminando con la sociedad. Entonces, necesitamos entender la batalla espiritual y no hacer de esto una batalla religiosa. Perdón si monopolicé un poco estos minutos. No, pero está perfecto, Gabriel, fuiste muy claro. Y además coincidimos en eso, que no podemos estar peleados porque somos hermanos entre nosotros. Yo estuve la semana pasada, vos sabés que estaba en Salta por una peregrinación, y yo siempre aclaro, no es que adoro a la Virgen, yo la venero a la Virgen, para mí es muy importante, y vos me respetas a mí y yo te respeto a vos, y eso es lo bueno, porque nosotros sabemos que tenemos unas convicciones que son comunes, que son la defensa de la vida, la libertad y la propiedad, y eso es lo que tienen que entender muchos que están buscando generar peleas entre nosotros. Y por eso vos decís que hay que fomentar un ministerio apologético, o sea, argumentos para defender la verdad, que es lo que tenemos que hacer. Porque lo único que estamos haciendo es defender la verdad, y entonces no nos podemos estar peleando entre nosotros. Entonces, de ahí viene otra pregunta que les quiero hacer a los dos. Se me apaga continuamente la luz. Acá está actuando el demonio, no sé, que me está queriendo cortar la luz. Perdón por eso, porque estoy así, parece que prende y apaga. Hay un tema que está disputado en el ambiente cristiano, que es con respecto a si se debe o no participar en política. Porque el buen cristiano, ¿le conviene meterse en la política? Porque sabemos que la política está llena de corrupción, hay muchas figuración, debilidades, hay miserias humanas, pero el cristiano debe seguir enfocándose nada más que predicar la fe, o tiene que involucrarse en política. ¿No sería bueno que se involucre en política? Ok, me toca. Ok, partiré desde esta visión. Creo que más allá de si debe o no debe, creo que es una responsabilidad de todo buen cristiano ser parte de la política, estar involucrado con todos los asuntos políticos que le competen, analizando un poco el asunto bíblico y posiblemente haciendo mano de un poco de teología. Diríamos que en el Antiguo Testamento la política iba de la mano de la religión. Cuando tú ves a los reyes del Antiguo Testamento, todos los reyes se apoyaban de los profetas. Y entonces vemos esa
esa participación del rey y del profeta en conjunto, ¿no? Trabajando. Creo que el gran problema que se generó dentro del cristianismo fue cuando permitimos que ese dualismo ontológico empezara a entrar en nuestras cabecitas y entonces dividimos lo espiritual con lo terrenal. Y entonces el cristiano en lo general se enfocó más a eso espiritual, ¿no? Busquemos a Dios, hagamos esto, hagamos un servicio, un culto, una reunión, cantemos, generemos todo esto, pero lo político que tenía que ver con lo terrenal empezó a alejarse porque se empezó a ver como algo malo, algo equivocado, algo en donde nosotros no teníamos que participar porque eso era del diablo. Lamentablemente esa división y ese dualismo que se generó dentro del cristianismo provocó que hoy en día grandes batallas las perdamos porque no tenemos referentes políticos con fundamentos cristianos, porque no tenemos gente que esté dentro de la política con esas tradiciones judeocristianas en su corazón y en su vida, que defienda a capa y espada a la familia, que defienda a la vida, que defienda la libertad. Y entonces, al no tener ningún referente dentro del marco político, pues solamente dejamos al mejor postor a esa política, ¿no? Y hoy estamos sufriendo la consecuencia de un sesgo que nosotros mismos creamos, que nosotros mismos formamos y nosotros mismos hicimos. Creo que hoy entonces la tarea, y creo que también incluso podríamos llamarle la batalla cultural, comienza apoderándonos o tomando esos lugares que permitimos y que soltamos, que nosotros mismos dejamos. Así que yo creo que hoy necesitamos, y es urgente tener cada vez más personas que estén en la política con esos fundamentos judeocristianos en su corazón. Que no le teman, sino que entren, claro, con el corazón blindado. Porque lamentablemente es una área en donde sí sabemos que se mueven muchas cosas. Pero pienso un poco en un personaje bíblico llamado Daniel, que estando en un lugar llamado Babilonia, en donde estaba completamente alejado de su casa, de sus padres, de la tradición que sus padres le habían brindado, dice que su corazón estaba firme, sin doblegarse, sin ceder a lo que la política de Babilonia le quería ofrecer, sino sus convicciones estaban firmes y claras. Adelante. Complementando un poco ahí lo que dice Jorge, creo que es una obligación moral del cristiano ser sal, ser luz. Esto de ser luz es iluminar el camino, esto de ser sal, la función de sal que tiene la iglesia, que tiene el cristiano, es una función conservadora. En la antigüedad los alimentos, no había heladera, no había electricidad, los alimentos eran conservados con sal. ¿Qué hace la sal con el alimento? Evitaba la putrefacción. Claro. Cuando una nación tiene mucha corrupción, cuando los niveles de corrupción en un país son muy altos, uno se pregunta dónde está ese sector de la sociedad que tiene la función conservadora de la sal. La sal no sirve si está dentro del salero. Entonces la sal, para que tenga una función útil, debe salir del salero, es decir, salir de las trincheras, es decir, salir de la comodidad, militar, meterse, espacio vacío, que el hombre y la mujer de fe, que el cristiano lleno de Dios, con buenos valores, espacio vacío que el hombre de fe no ocupa, ese espacio va a ser ocupado por el malandra, el violento, la casta política que ha empobrecido a nuestros pueblos. Entonces necesitamos una generación de cristianos valientes que estén dispuestos a librar esta batalla política. Ahora, dicho esto, debo decir, si me permiten 2 minutos, es un error creer que se puede negociar, dialogar, integrar listas, hacer alianzas con aquellos que están en contra de los valores cristianos, con aquellos que están en guerra continua contra el cristianismo. La batalla
batalla política hay que hacerla desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva que defienda los valores cristianos, que son los valores que hicieron grandes a nuestras naciones, ¿sí? Y que la socialdemocracia, que las izquierdas le han quitado del escenario de la vida pública. Entonces, los cristianos somos los únicos que entendemos que esta batalla cultural, en el fondo, es una batalla espiritual. Y dentro de la política, esa batalla se da en la educación, se da en la vida, se da en la familia, se da en la salud, en la seguridad, en la justicia. Apenas ver cristianos es penoso, a mí me entristece ver cristianos que hacen alianzas con políticos y partidos progresistas con la fallida ilusión de creer que pueden transformar la cosa desde adentro. Es un error. Los políticos que adhieren a la mentira socialista, progresista, son marionetas del mismo infierno. En su mayoría no lo saben, pero no son inocentes porque son usados por sus propias ambiciones, ¿sí? Entonces, creo que se necesita de alguna manera involucrarse, pero como decía Jorge, gente decidida a trabajar por un país mejor, que tengan los valores bien claros, gente irreprensible, hablo Jorge en términos de Reina Valera, ¿no? Inmarcesible, irreprochable, gente, digamos, de buen testimonio, gente de valores en serio, que los valores no es discursivo el tema de los valores se encarnan, los valores se muestran, no se dicen, se muestran, se demuestran. Hay un dicho, un refrán en la Biblia, ¿no? Es decir, por sus frutos les van a conocer. Tal cual. Entonces, creo que los cristianos necesitamos entender que espacio vacío que un hombre de fe, una mujer de fe no ocupa en la agenda pública, lo va a ocupar quien responde al sistema del anticristo, a la progresía, que es me gusta una palabra que usa Nico, la progredumbre, que es este sistema ideológico que lo corrompe todo. Igual, bueno, las convicciones no se negocian, pero tampoco sabemos quién tenemos adelante. A veces vos tenés un líder que pareciera que predica todo lo que vos decís y detrás de él la gente que está con él es todo lo contrario. Así que es complicado el tema, Gabriel, ¿eh? Es muy complicado, pero no hay que dejarse y hay que meterse. Jean. Sí, de hecho Jorge no me dejará mentir, este es un tema delicado, pero por ahí del 2018 llega al poder un presidente en México que se llama Andrés Manuel López Obrador, que algunos le dicen el cabecita de algodón, el cacas, no sé cómo lo conozcan allá en Argentina, AMLO, el malo. Bueno, a partir de 2018 llega este proyecto que él llama la Cuarta Transformación. Y yo en algún momento, ya hace tiempo, me puse a investigar porque me surgió la pregunta si había algún estudio que fijara, que valga la redundancia, que estudiara, que investigara, que recopilara datos, estadísticas sobre por qué personajes de la política mexicana en ese momento habían votado los cristianos en general, llámese católicos, llámese no católicos. Un estudio, que de hecho tengo aquí en la computadora que volví a abrir precisamente para esta conversación, ya por ahí del 2018 nos hablaba que la gente, y esto lo traigo a colación porque ustedes resaltaron la importancia de que la gente cristiana participe en política, de que la gente cristiana o con valores cristianos sí participó efectivamente en la política, hubo una votación histórica por parte de este presidente con casi, bueno, por ahí del 60%, no me dejarán mentir los hermanos mexicanos. Este estudio y dice o concluye con los datos y encuestas que recopiló que en promedio, más o menos, los católicos habían votado por el proyecto de la Cuarta Transformación de López Obrador. Y los no católicos, en promedio, habían votado por los contrarios a López Obrador. Esto generó un debate en redes sociales porque ya se empezó a decir, no, es que cómo crees eso no puede ser posible, pero no me extraña
que la izquierda quiera que la gente con valores cristianos vote cuando le conviene. ¿Por qué digo esto? Porque cuando conviene dicen que los padres no se metan, que la iglesia no se meta, que en las misas incluso se llegue a prohibir un discurso político, que se prohíba que los sacerdotes o pastores inciten a la gente, a los fieles, a marchar, a manifestarse. Está prohibido en algunos lugares que el sacerdote les diga o les sugiera por quién votar en función de los valores cristianos o la fe o la religión, como ustedes quieran llamarle. Pero, como dijo Jorge, y no lo dejo mentir porque yo desde pequeño nos han inculcado la idea en las escuelas, en compañeros, en grupos, en círculos de amistad, el político es malo. El político es malo per se. La política es dura. La política es mala per se. Quien está en política automáticamente es ratero, ladrón, corrupto, mentiroso, ¿vale? Entonces, ¿qué generaste con eso? Pues que la gente buena diga, no, si yo me meto a política, yo no soy ni ratero, ni ladrón, ni corrupto, ni malo, yo no quiero manchar las manos, yo quiero vivir tranquilo, y la gente buena no entró a política. Resultado, la política se quedó únicamente cuando se querían entrar a política y empezar a manipular. Entonces, ahora que ya tenemos el agua hirviendo, las ranas en el bote, entonces ya estamos hablando de salir y defender nuestros derechos y independientemente de que seas cristiano, católico, evangélico, protestante, como le quieran llamar. Y la muestra fue que en 2018 el candidato que hizo eso, los candidatos que hicieron eso, e incluso hoy en día, por poner un ejemplo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que se llama Claudia Sheinbaum, ha salido a manifestarse con el símbolo de la Virgen de Guadalupe en sus vestimentas. Eso provoca, ojalá gente, eso jala adeptos y demuestra que cuando les conviene, cuando a la izquierda le conviene, la gente de fe y la gente con valores judeocristianos es útil, sirve, porque saben que les representa la mayor, no sé si la mayor, pero al menos una buena parte de los votos. Y no yendo más lejos, el partido del presidente se llama Morena. O sea, ya para empezar, y es el Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Ahí es una prueba irrefutable, prueba clara, sobresaliente, de que en 2018 México atravesó por una ola de cambios, de sucesos que nos sacaron la onda a todos, porque pasó justamente eso con la comunidad cristiana y obviamente con muchas otras, pero ahora hablo justamente eso por el tema de la tradición en frente del progresismo. Voy, Jorge, y nada más para pasarle la palabra justo a Jorge. Y yo fui candidato hace un año para una regiduría aquí en mi municipio, y en la calle yo le preguntaba a la gente sobre, por curiosidad, de qué religión era, y me dicen, no, pues yo soy católica, y yo era de un partido muy poco conocido, simplemente entré por experiencia, porque era la primera oportunidad, porque fue lo único que me dio chance de seguir defendiendo lo que defiendo a pesar de los colores. Y entonces pues yo empecé a preguntar eso y la gente me decía, no, o sea, yo soy católica, yo soy cristiana, voy a la misa con mis hijos, voy a las reuniones, pero yo creo en el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo me sacaba de donde dije, ¿cómo puede ser una cosa al mismo tiempo que así que bueno, es un tema bastante curioso que dejo ahí sobre la mesa. No sé cómo sea en Argentina, con Kirchner, por ejemplo, no sé cuánta gente de la comunidad cristiana apoya a Kirchner, si tenga una buena cantidad de fieles ahí, no tengo la menor idea. Lo que vos describiste en México pasa en todos los países. Exacto. Y en Argentina exactamente igual. Para mí es incomprensible, no lo puedo entender. Para mí es incompatible el cristianismo con los postulados de la izquierda. No hay manera de concordar los valores cristianos con el progresismo atravesado en las izquierdas y en las falsas derechas. Es decir, no existe la derecha progre. No, es algo que no existe. A lo que la gente llama derecha progre, en realidad no es derecha.
Es izquierda. Es un liberalismo progresista, digamos, pero no es derecha, digamos, ¿no? Entonces, acá en Argentina, y hablo de nuestra comunidad evangélica, lamentablemente hay muchísimo voto por el Frente de Todos, por el peronismo, en la alianza del peronismo monto-kirchnerista, ¿no? Es decir, es absolutamente inentendible, pero con estos lemas de la ayuda a los pobres, acá se le ha llamado en Argentina la justicia social, fíjate las palabras, uno de los impuestos, Argentina tiene una de las tasas impositivas más altas del planeta. Después de Venezuela venimos nosotros en índices de inflación, estamos casi primeros en la lista, ¿verdad? Digamos, es frente a eso, uno de los impuestos es impuesto solidario. ¿A quién no le gustaría hacer solidaridad, digamos? Es decir, ¿a quién no le gustaría ayudar a los pobres? Con la cantidad de impuestos, con 70 años de peronismo que tiene Argentina, en nombre de la justicia, no tendría que haber un solo pobre. Y hoy tenemos una tasa de más del 50% de pobres, es decir, el peronismo ha transformado a la Argentina en una gran villa miseria, ¿sí? Entonces, ¿cómo desde el cristianismo uno puede defender eso? Para mí es incompatible. Pero bueno, tenemos un gran porcentaje y yo espero que cada vez más se abran los ojos y se analice la realidad, se reflexione en estos términos, y no se puede votar. A ver, pasa lo mismo con el aborto. Mirá este ejemplo. Es decir, yo no puedo decir, yo soy cristiano, pero estoy en favor de la ley de la despenalización del aborto. Es incompatible. Movimientos como Católicas por el derecho a decidir. No, un horror. Es incompatible. Si sos católico, tenés que adherir a la enseñanza de la Iglesia Católica que es contraria al aborto. Si sos evangélico, adherís a los valores del evangelio que son totalmente en favor de la vida. Entonces, no podemos ser cristianos y votar como ateos o autopercibirnos cristianos y terminar votando por frentes progresistas. Por lo menos mi humilde apreciación. Y tampoco, por ejemplo, que estos liberales, perdón, los liberales que tenemos acá en la Argentina, que supuestamente también, ¿qué es lo que yo digo? Que la falsa derecha dicen defender todo esto y sin embargo, a la hora de hablar del aborto te hablan que son pro-choice, pro-elección, o sea, que no lo pague el Estado, porque ellos siempre meten la economía, no. Ahí también están errados estos chicos. La derecha es un problema. que se autopercibe de derecha, pero es de izquierda. De izquierda. Duda. Lamentablemente, sí. Quería solamente agregar algo con Sí. respecto a la lectura que había hecho Jan, y tomando un poco una de las ideas que Gabriela había señalado sobre como cristiano no puedes aliarte a aquellos que tienen un pensamiento progresista y van sobre ese tipo de leyes. Creo que otra gran parte del problema que se generó en estas últimas votaciones fue que lamentablemente uno de los partidos que se alió a Morena, que en este caso era PES, era un partido que tenía fundamentos, o sus iniciadores fueron cristianos evangélicos, y que tristemente ellos se fusionaron, se aliaron, hicieron una coalición a donde muchos evangélicos, por la coalición de PES con Morena, evangélicos con el progresismo, dieron su voto. Entonces yo creo que gran parte de ese porcentaje que votó por Morena fue también timado, fue engañado por un partido que representaba a un grupo, en este caso al sector evangélico, pero que a la hora de la acción, lamentablemente, se dio todo el mando a un partido progresista. Entonces, bueno, pues ahí también se está viendo esa parte, ¿no? De hecho, bueno, sin dar mucho detalle, yo inicialmente iba a ser candidato a diputado federal por ese partido, hace más de un año. Y yo les puedo decir, desde adentro, cuando escuché a alguien hablar
de valores cristianos, o de los evangélicos, o de la comunidad en las reuniones, o de ir a juntar gente cristiana, nunca. Nos reunimos por meses y nunca se habló de eso. Y era un partido que tú le preguntabas a la gente en la calle, oye, ¿qué opinas del PES? No, son unos evangélicos. ¿De dónde? ¿De dónde? No había uno solo, al menos con quienes yo me reunía, que hablara de eso. Había progresistas enfrente de mí, había feministas enfrente de mí, había zurdos en la misma planilla en la que iba a estar yo inicialmente, porque después nos mandaron a todos a volar y pusieron a puros exmilitares, que esa fue otra estrategia de la cuarta transformación. Pero bien a lo que dice Jorge, ese engaño que la gente comenzó a recibir, pero es un engaño de doble filo, y los dos filos son negativos. ¿Por qué? El primero, decirte que es un partido evangélico. ¿Por qué? Porque no es cierto. ¿Que fue inicialmente fundado así? Sí, pero eso le duró muy poco. Solamente se apadrinó de eso, tomó el nombre, como las nuevas películas de Netflix, toman el nombre de las películas de los 80s, las pervierten, las subvierten, y es una cosa totalmente diferente. La primera. La segunda, provocó que los evangélicos, y lo voy a decir así como es, los ignorantes, votaran por ese partido pensando que era un partido que los representaba. Entonces, el poder de la política por sobre la fe es preocupante, porque tendría que ser al revés. Claro. Los valores tendrían que tener poder por sobre la política, no un poder en tanto que imponga, no un poder que oprima, sino un poder que influya, un poder que represente, un poder que se manifieste, un poder que sea la voz de los valores y las virtudes judeocristianas, que mucha gente igual se niega a creer. Y bien dijo Gabriel, se usa peyorativamente el adjetivo protestante, ¿no? No, es que ustedes son protestantes. Oye, pero yo soy de derecha. No, pero es que eres protestante. Oye, pero vamos a comer. No, porque eres protestante. De hecho, ese es un chiste que yo le hago mucho a mis amigos protestantes o a mis amigos evangélicos, que me dicen, oye, Jan, ¿y si hacemos un live? No, pero es que vos sos protestante. Voy a hacer un live contigo, ¿no? Y eso pasa mucho en México, y me imagino que lo podríamos extrapolar a varias partes de Hispanoamérica, y por qué no. Aquí en Argentina, Argentina. en algunos grupos no somos protestantes, somos herejes. Pero bueno, más intenso. Con amor, con amor. Bueno, la verdad, chicos, un placer haber podido hablar con ustedes. Me encantó verte, Gabriel. Nos vimos la última vez en Buenos Aires, ahí justamente con el padre Rabasi en la presentación del libro de él. Ahí nos abrazamos todos, estuvo todo divino. Y bueno, la verdad que yo quiero que en la vida real sigamos teniendo este tipo de diálogos, poder estar unidos y que vayamos todos por el mismo objetivo. Y como dice Jan, hay que priorizar esto, los valores espirituales, la tradición, todo esto sobre lo político. Entonces ahí se puede hacer mucho. Así que bueno, no sé si quieren decir algunas palabritas para finalizar. Sí, un gusto verles, un gusto Jorge también, Jan también, Patri, siempre es una alegría poder verte. Me parece que toda la cristiandad tiene que estar unida porque tenemos una batalla en común, y enfrente, no es tiempo de estar viendo en forma doméstica dentro del cristianismo diferencias, que si uno acepta la transubstanciación, el cuerpo de Cristo literalmente, o el concepto simbólico swingliano de la cena del Señor, no es tiempo de eso. Creo que enfrente tenemos un Goliat que le ha librado una guerra a todo el pueblo de Dios. Enfrente tenemos un sistema ideológico, cultural y político bien concertado, una agenda globalista que sigue en forma ordenada y bien progresista
una agenda que tiende a la destrucción de la vida, de la sociedad y de las naciones. Creo que los cristianos tenemos una obligación en este tiempo de cultivar la unidad en términos la unidad en la misión, la unidad en la batalla cultural y saber que por encima de quien tenemos enfrente, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que el éxito es de aquellos que vamos en el nombre del Señor, con los valores de la tradición judeo-cristiana y con los valores que hacen a los derechos universales, a los valores de bien. Un gusto enorme charlar con ustedes. Jorge, Así que ya. le recuerdo a la gente que nos estuvo viendo que, a ver, somos casi 30, entonces los 30 tienen que seguir a Patti, tienen que seguir a Gabriel, a Jorge y, ¿por qué no?, a mí también. Obvio. Te deseo la... Claro. También para invitarlos, en 2 horas tengo un live sobre las últimas entregas del cine con Horacio Yusto, con Mamela Fiallo, con Astro Recargado para hablar, repito, de Pinocho y toda su historia desde 1800 con sus creadores originales. Pero bueno, Jorge, di lo que te quiera, amigo. Bueno, solamente tomando parte del extracto de lo que comentó Gabriel, en verdad creo que estamos en un tiempo en donde las divisiones no nos van a llevar a nada. El seguir peleando de quién tiene la razón o quién tiene la verdad o quién es mejor, creo que es lo que nos ha destruido y nos ha coartado en esta batalla. El más claro ejemplo lo estamos viendo precisamente con todos estos grupos progresistas. Ellos entendieron que aunque tenían fines diferentes, en la unidad que ellos ejercieron y generaron, hicieron grandes golpes a nuestras libertades, a la familia, Así que en ese sentido, bueno, pues solamente me toca decir, unámonos en este fin, que es un fin que sin duda no proviene del hombre, no proviene de ninguna religión, proviene de arriba. Así que sigamos adelante y como dijo el Señor Jesús, la verdad nos hará libres. Tal cual. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias a todos. Éxito ya, el que sigue con las charlas. Sacate la campera, relájate, porque ahora viene otra, así que ponete más cómodo y adelante. Bueno, gracias, Gabriel. Abrazo enorme, un gusto. Gracias, Jorge. Gracias, Jan. Abrazo.